de nuestra primera clase que fue hace 15 días. Entonces, hay una acción especial, mis estimados, para que no se confíen. Siempre ahí ya revisé algunas tareas y me he percatado de que algunos no la entregaron y pues puede obedecer a factores de tiempo. Sin embargo, recuerden que no hay que dormirse en los laureles, como diría o rezaría un dicho popular, así que esa invitación a que no se confíe. Si usted tuvo buena nota en la fase 1, pues felicitaciones, pero es necesario que en esta fase 2 no deje a la deriva su lectura de las temáticas que vamos a abordar, que como se los dije el día sábado anterior, hace 15 días, por decirlo así, esta fase, ya luego de la nivelación que correspondía a la fase 1, pues ya nos vamos a dedicar puntualmente a la lectura de nuestro código. Asimismo, pues vamos a realizar un repaso de la reunión anterior y vamos a desarrollar los temas que tenemos para hoy. Así que reitero, un cordial saludo para ustedes y vamos a comenzar con el repaso de nuestra reunión anterior. Y para el efecto le voy a pedir favor a mi estimada Jennifer Aquino que nos pueda compartir qué se acuerda usted que realizamos la última reunión que tuvimos hace 15 días, previo al asueto de Semana Santa. ¿La escuchamos, mi estimada? Se nos fue la compañera. Muy bien, vamos a escuchar ahora a Silvia Marroquín, mi estimada. ¿Recordará usted qué actividades tuvimos o qué temas platicamos el día sábado anterior? Sí, licenciada, con mucho gusto. Yo me recuerdo, licenciada, que viendo también, estudiando un poquito las diapositivas que usted nos dejó, seguimos platicando sobre lo que era la acción, que es poner en movimiento un órgano jurisdiccional y que no deberíamos de confundir con el derecho de acción que está establecido en el artículo 29 y el derecho de petición que está establecido en el artículo 28 de la Constitución de la República, ¿verdad? También que la acción procesal es aquel arranque en el cual se inicia un recorrido partiendo, como el ejemplo que usted nos ponía, de un trencito, partiendo de la terminal, ¿verdad? Hasta llegar a una sentencia. Y que la acción también varía de responsabilidad según la función notarial y que pues, esta puede ser penal, civil o disciplinaria. Y también lo que era la pretensión, que la pretensión es tratar de arreglar aquel problema o resolverla, ya sea de una forma voluntaria o acudiendo a un órgano jurisdiccional. Y que esta es una figura eminentemente procesal que consiste en realizar una manifestación de voluntad ante un órgano jurisdiccional para hacer valer un derecho o pedir el cumplimiento de una obligación. Esto podría ser en el caso de si hay una hipoteca, pues podemos hacer y la persona pues no cumplió con lo establecido o no pagó, se puede hacer una demanda, ¿verdad? Para poder reclamar el capital y los intereses. Por un ejemplo, podría ser, ¿verdad? ¿Y qué más? ¿Qué más? ¿Cuáles son las características de la pretensión? ¿Qué es un acto jurídico? ¿Qué es una manifestación de voluntad? ¿Es un acto individualizado? ¿Es un derecho cierto y determinado? ¿Es un derecho subjetivo? Pues más o menos eso es de lo que me acuerdo ahorita, licenciada. Muy bien, excelente, mi estimada. Y como se los indiqué, vamos a hacer un repaso de esa primera clase de nuestra fase 2 para que nos ubiquemos ya en lo que corresponde a esta continuación de nuestra fase. Así que es importante, como bien lo dijo nuestra estimada Silvia, traer a memoria esas temáticas que comenzamos con aquellas dos preguntas, ¿verdad? ¿Quién está casado con compromiso de pareja? ¿Por qué se casó? ¿Contrajo compromiso de pareja? Y básicamente lo que se buscaba a través de ese ejercicio era conocer o relacionar esa palabra conocida como pretensión. Es decir, siempre hay una intencionalidad en nuestros actos y en materia legal, pues no es la excepción. Cuando promovemos la acción, pues hay una motivación, se pretende algo, se busca alcanzar un fin. Entonces,
A causa de ello fue que les presenté las temáticas a desarrollar en esa oportunidad, que iba vinculado con las actitudes activas, las vicisitudes en la relación procesal, que fueron parte de lo que hablamos siempre dentro del marco de la acción y pretensión, y para ello es importante tener en mente la importancia que tiene el derecho de acción y la acción procesal. Con base en lo expuesto por el autor guatemalteco Giovanni Orellana, al hablar de acción, se debe atender que es un derecho consagrado en la Constitución Política de la República de Guatemala en su artículo 29. No hay que mixtificar el derecho de acción con el derecho de petición, pues no es lo mismo, ni es igual, ya que el derecho de petición se encuentra regulado en el artículo 28 de la Carta Magna, entiéndase nuestra Constitución. El derecho de petición es acudir ante cualquier autoridad a solicitar algo, mientras que el derecho de acción consiste en acudir ante un órgano jurisdiccional a plantear algún asunto, ya sea litigioso o en jurisdicción voluntaria. Cuando se habla de acción, es importante darse cuenta que es un vocablo que deriva de la palabra accionar, que es un verbo activo. Desde ese punto de vista, acción significa movimiento. Al involucrar el léxico jurídico, también encontramos la acción procesal, y oponiéndole apellido significa poner en movimiento a un órgano jurisdiccional a través de esa acción que se presenta mediante un memorial que presentamos ante un órgano jurisdiccional. Entonces, pensemos que el proceso es el recorrido, el procedimiento es la forma en que se hace ese recorrido y la acción procesal es el arranque con el cual da inicio ese recorrido, siempre recordando que se ha tratado de simular que el proceso es como el recorrido de un trencito, ¿verdad? Así como lo vemos graficado, partiendo desde la terminal hasta el final, que es la sentencia. Es decir, tiene un inicio, como lo es la ubicación, que se coloca como ejemplo, ¿verdad? Que es donde va a comenzar la ruta, y la ruta tiene un destino final. Busca llegar a un lugar en específico, y ese lugar es la obtención de la sentencia. De lo anterior, pues se concluye que la acción procesal es el primer momento en un proceso, por lo que va íntimamente ligado con la demanda, ya que la demanda, como se verá más adelante, es el primer escrito por medio del cual se pone en movimiento a un órgano jurisdiccional. ¿Alguien quiere participar, mis estimados? Oí ahí un sonidito. Vamos a ver, es un mensaje. No tiene señal, dice la compañera. Bueno, avanzamos entonces en el contenido. Con relación a la acción, la responsabilidad varía en función de la naturaleza de la infracción cometida y puede ser penal, civil o disciplinaria. Es decir, que la acción puede ubicarse en distintos escenarios, en distintas materias del derecho. Ahora bien, la pretensión, pues como les repito, es ese objetivo que nos mueve a accionar ante un juzgado, ante un tribunal. Y vamos a ver las definiciones con base en el diccionario de la Real Academia Española, que rezan lo siguiente. Número 1, solicitación para conseguir algo que se desea. 2, derecho bien o mal fundado que alguien juzga tener sobre algo. 3, aspiración ambiciosa o desmedida. 4, petición que se ejercita ante el juez como objeto principal de un proceso para obtener determinados pronunciamientos frente a una u otras personas. Ahora, con base en un diccionario jurídico, podemos obtener estas definiciones que están ante su vista, que se refieren a las diversas formas de apreciación de la pretensión, y encontramos ahí a la pretensión constitutiva, la pretensión de condena y la pretensión procesal. Y encontramos las definiciones. En el caso de la pretensión constitutiva, es la pretensión que insta del juez la creación o extinción de una situación jurídica. Pretensión de condena, pretensión que insta del juez la imposición a la otra parte de una obligación. Ahora, la pretensión es la pretensión que insta el juez la declaración de existencia de una situación jurídica, y la pretensión procesal, que en términos generales se refiere a la pretensión en sí, que ya sabemos pues que es el objetivo final, es la intención con la cual se dio inicio a la acción. Entonces, no puede existir un proceso, un procedimiento, un actor, un demandante, entre otros, sin una pretensión.
Esta significa el objetivo principal de un proceso, es lo que reclama el actor o demandado, es lo que pretende el actor. La pretensión es el problema que se quiere resolver y se puede resolver en forma voluntaria o acudiendo ante un órgano jurisdiccional, entiéndase, juzgado o tribunal. Es una figura eminentemente procesal que consiste en realizar una manifestación de voluntad ante el ente jurisdiccional para hacer valer un derecho o pedir el cumplimiento de una obligación, principalmente un acto jurídico que da lugar a la iniciación del proceso. Se recalca, la pretensión es principalmente un acto jurídico que da lugar a la iniciación del proceso, pues esta manifestación se ve plasmada en la demanda del actor o demandante, quien en ejercicio de una acción legal pretende que el juez le reconozca un derecho y se provea hacia el reo o demandado de manera coercitiva. El acto jurídico de la manifestación de voluntad dirigida al juez es la pretensión. Sin lugar a dudas, presupone la existencia de tres sujetos en una relación jurídica, los cuales son, número uno, el pretendiente, que es el actor o demandante. El número dos, el pretendido, que es el demandado. Y número tres, el ente con tutela jurisdiccional, es decir, el juzgador o el juez. Así, la cuestión de la pretensión en los juicios contenciosos es evidente y clara, pues el demandante, es decir, la persona que está accionando a través de esta manifestación, al juez el derecho que tiene o la obligación que se le debe y que por comisión u omisión del demandado el vínculo jurídico no ha podido ser resuelto por las personas como tales. La cuestión es diferente en cuanto a los procesos de mera jurisdicción voluntaria, puesto que estos no existe el demandado o pretendido, simplemente la pretensión se dirige al juez para que éste declare o reconozca un derecho y así pueda hacerse valer contra terceros. Ahora, ¿cuáles son las características de la pretensión? Como toda figura procesal, perdonen, voy a tomar un traguito de agua. Se puede decir que la pretensión es titular de ciertas características muy propias. De estas, entre las cuales pudimos decir que están. Número uno, es un acto jurídico. Número dos, es una manifestación de voluntad. Tres, es un acto individualizado. Cuatro, es un derecho cierto y determinado. Cinco, es un derecho subjetivo. La pretensión se considera un elemento objetivo de la acción y es lo que une a la acción con el proceso y se divide en pretensiones de trámite y de fondo. Y acompáñenme en la lectura del artículo 51 del Código Procesal Civil y Mercantil. Recordemos que dentro de nuestra fase 1, si bien es cierto, estuvimos atendiendo algunos artículos del Código Procesal Civil y Mercantil, no le dimos lectura de forma generalizada, porque en aquel entonces de la fase 1, recordemos que a través de evaluaciones que les practiqué a ustedes, pues pude determinar que era necesario pues realizar un proceso de nivelación para que a partir de esta fase 2, pues ya tengan una base, un mejor cimiento para comprender de mejor forma el contenido de nuestro Código Procesal Civil y Mercantil y también poder realizar actividades académicas, actividades en búsqueda del conocimiento, ya haciendo uso del código de forma general. Así que acompáñenme por favor a la lectura de este artículo que se encuentra ubicado en el artículo 51 que se refiere a la pretensión procesal y la persona que pretenda hacer efectivo un derecho o que se declare que le asiste puede pedirlo ante los jueces en la forma prescrita en este código. Para interponer una demanda o contrademanda es necesario tener interés. Prestemos la atención a esa palabra, interés, la misma. Entonces, recordemos que lo que va a motivarnos para accionar ante un juzgado, ante un tribunal, entiéndase, un órgano jurisdiccional, ¿qué es lo que va a hacer? Es un interés en específico que nos va a llevar a la pretensión, es decir, ¿qué es lo que queremos? ¿Qué es lo que nos motiva? ¿Qué es lo que nos interesa dentro de ese proceso civil para dar inicio con él? En síntesis, la pretensión es el objetivo principal del proceso
Y recordemos que para que exista, pues es necesario el factor de la litis. Y la litis es la discordia, es la controversia, como por ejemplo, un sujeto le da dinero en préstamo a un amigo y al requerirle el pago, el amigo se niega. Entonces ahí hay litis, ya que si el amigo paga de forma voluntaria, no hay litis. El litigio, del latín litigium, es un conflicto de intereses calificado y elevada autoridad jurisdiccional por un sujeto de derecho con una intención o pretensión contra otro que manifiesta una resistencia o que se opone al planteamiento del primero. Algunos autores consideran que el concepto de litigio solo aplica para el procedimiento civil en los conflictos contractuales. Ahí recordemos aquel libro quinto de nuestro Código Civil en el cual pues encontramos el negocio jurídico. Y recordemos que el enfoque del negocio jurídico va vinculado con los contratos, es decir, esos compromisos que distintas personas adquieren y que se pacta a través de una escritura pública o cualquier otro tipo de documento privado a través de las cuales las personas se obligan. Recordemos que ese libro quinto del Código Civil se relaciona específicamente con las obligaciones. Entonces, eso ya nos vincula con lo que estamos conociendo en este preciso momento referente a la litis, toda vez que hace mención de conflictos contractuales, es decir, conflictos que se originan de un contrato, problemas que surgen dentro del incumplimiento de un contrato a través de no cumplir o no darle el seguimiento debido a las distintas cláusulas que pueden estar integradas dentro de un contrato y que en el proceso penal también se debe utilizar el término de controversia. Sin embargo, se ha avanzado en cuanto a esa idea, pues ahora dentro de los procesos penales se suele utilizar la acción civil o de resarcimiento de daños, lo cual se da origen a la responsabilidad extracontractual. Y pues sabemos pues los daños y perjuicios que van vinculados con el ámbito civil y el ámbito penal, que si bien es cierto, no están específicamente vinculados dentro de un conflicto contractual, también se originan a causa de la litis. Entonces, el litigio suele ser sinónimo de juicio, es decir, el acto en el que las partes se encuentran debatiendo sus posiciones. Por ello, no debe confundirse con el proceso judicial, lo cual es una serie de actividades jurídicas de carácter formal encaminadas a resolver un litigio. La litis es el estado dinámico del proceso, corriendo el riesgo de que al plantearla ante un órgano jurisdiccional se obtenga una sentencia favorable o una sentencia desfavorable según la pretensión que se tenga. Debe de respetarse el principio de que los abogados deben de litigar de buena fe, ya que son ellos los encargados de plantear en sus escritos la pretensión que se hace valer por medio de la litis. Es de ahí la importancia de conocer y respetar el código de ética profesional. Entonces, a reflexionar en este periodo de asueto, les indicaba y atender el contenido de la plataforma EDUS. Asimismo, les invité pues a que tuvieran con ustedes su código procesal civil y mercantil ya para esta fecha, ¿verdad? Para tener la oportunidad ya de adentrarnos a la lectura. Y quisiera creer que cada uno de ustedes pues ya lo tiene ahí con ustedes porque vamos a dar inicio a nuestro código civil y mercantil. Primeramente nos vamos a dirigir al espacio de los considerandos y para el efecto traigo a memoria aquella ficha técnica que es importante siempre realizar dentro del conocimiento de una ley. Cuando usted llega una ley a sus manos, recuérdese que hay necesidad de que usted conozca esa ley, que tenga una aproximación a ella y que la ojee, como decimos en buen chapín, que deje que la luz, ya sea artificial o del sol, ilumine esas hojas y usted pueda ir conociendo su ley, que tenga ya sus marcadores, para marcar esos datos que le son de importancia, por ejemplo, tener un color específico para marcar los epígrafes, otro para marcar plazos, otro para palabras importantes o claves. Ahí ya a estas alturas de su formación académica, me imagino que ya tiene usted
esas técnicas dominadas para el estudio de sus leyes, por lo que nos vamos a ir en este preciso momento a leer nuestra ley, comenzando en esa identificación que hace mención del decreto ley número 107, indica el nombre de Enrique Peralta Zurdia, jefe de gobierno de la República de Guatemala, y ahora vamos a adentrarnos dentro de los considerandos. Y les voy a pedir favor de que activen sus cámaras, los que la tienen inactiva, por favor, porque como se los he indicado en otras reuniones, es parte de nuestra dinámica académica, mis estimados, que haya ese acercamiento, si no es físico, por las situaciones que ya conocemos, pero mínimo que nos miremos, ¿verdad? Así que pregunto, muevan sus manitas, ¿quién tiene su código ahí a la mano? Por favor. Muy bien. Recuerden que este código recientemente, muy puntualmente a fin de año del 2022, tuvo reformas. Entonces, si tiene usted un código anterior a esa fecha, siempre es necesario estar actualizado. Así que, por favor, preste la atención a ese dato. Así que le pido favor a don Oscar Buch que le dé lectura a los considerandos, por favor, así despacito, calmado, para irlos entendiendo de mejor forma. Lo escuchamos, mi estimado Oscar. Claro. Buenas tardes. Considerando que el Código de Enjuiciamiento Civil y Mercantil vigente ya no está en armonía con el avance de las instituciones jurídicas, ni llena las condiciones que se requieren para una pronta y cumplida administración de justicia. Considerando, 2, que atendiendo a la necesidad de la legislación adecuada a las circunstancias actuales y a las condiciones peculiares del país, el gobierno designó una comisión de jurisconsultos para que se encargara de redactar un nuevo cuerpo legal, la que le dio cuenta con el proyecto de Código Procesal Civil y Mercantil, y siendo favorable el dictamen de la comisión revisora nombrada al efecto, es el caso de disponer su promulgación como ley de la República. Por tanto, con fundamento en el artículo 3 de la Carta Fundamental de Gobierno. Muy bien, en Consejo de Ministros decreta el siguiente Código Procesal Civil y Mercantil. Libro primero, Disposiciones Generales, título 1, Jurisdicción Ordinaria, capítulo 1, Jurisdicción y Competencia. ¿Será que ya saben ustedes qué es jurisdicción y competencia? Quisiera creer que sí, porque ya abordamos esa temática y le vamos a dar lectura a ese artículo 1 que en su epígrafe se lee jurisdicción de los jueces ordinarios. La jurisdicción civil y mercantil, salvo disposiciones especiales de la ley, será ejercida por los jueces ordinarios de conformidad con las normas de este código. Recordemos que ya hicimos mención de aquellas características específicas que deben de investir el funcionamiento de un juez. Vamos ahora al artículo 2, pacto de sumisión. Las partes pueden someterse expresa o tácitamente a un juez distinto del competente por razón del territorio, el conocimiento y decisión de un asunto determinado. En ningún caso podrán someterse a las partes a un juez o el tribunal superior, distinto de aquel a quien tiene este subordinado en el que haya conocido en primera instancia. Artículo 3. Prórroga de competencia. Nos vamos al artículo 4. Vamos a ir leyendo en este momento epígrafes. Casos de prórroga de competencia. 5. Momento de determinar jurisdicción y la competencia. Ya abordamos esas temáticas. Permítanme un momento. Vamos al 6. Conocimiento de oficio de las cuestiones de jurisdicción y competencia. Capítulo 2. Reglas generales de la competencia. Artículo 7. Competencia por el valor. Artículo 8, determinación del valor. Artículo 9, determinación del valor en caso de duda. Artículo 10, artículos del valor indeterminado. 11, determinación del valor en la acumulación objetiva de las demandas. 12, competencia por razón de domicilio. 13, el juez competente cuando no existe domicilio físico. Competencia por domicilio constituido.
Artículo 15, competencia en la acumulación subjetiva. Artículo 16, competencia en los procesos sobre reparación de daños. Artículo 17, derecho del que ejercite acción personal. 18, competencia por la ubicación de los inmuebles. 19, competencia por la ubicación del establecimiento comercial o industrial. Artículo 20, competencia en acciones de naturaleza varia. 21, competencia en los procesos sucesorios. 22, competencia en los procesos de ejecución colectiva. 23, competencia por accesoriedad. Encontramos a los notificadores. 32, el personal administrativo, que están específicamente ahí los oficiales. 33, notarios. 34, depositarios. 35, la responsabilidad del depositario. 36, derechos del propietario. 37, interventores. 38, venta de bienes en depósito. 39, gravamen y cierre del negocio. 40, valores en custodia. 41, renuncia. 42, remuneración. 43, tramitación. Luego entramos al capítulo cuarto, que se refiere a las partes. Y ahí el artículo 44 nos da referencia de la capacidad procesal. Y prestémosle atención a este artículo, que reza lo siguiente: tendrán capacidad para litigar las personas que tengan el libre ejercicio de sus derechos. Las personas que no tengan el libre ejercicio de sus derechos no podrán actuar en juicio si no representadas, asistidas o autorizadas conforme a las normas que regulen su capacidad. Las personas jurídicas, ya sabemos que hay clasificación en ellas, ¿verdad? Litigarán por medio de su representante conforme a la ley, sus estatutos o la escritura social. Las uniones, asociaciones o comités, cuando no tengan personalidad jurídica, pueden ser demandadas por medio de sus presidentes, directores o personas que públicamente actúen a nombre de ellos. El Estado actuará por medio del Ministerio Público. Artículo 45, justificación de la personería. 46, representante común. 47, obligaciones del representante. 48, representante judicial. 49, sustitución procesal. 50, asistencia técnica, y el artículo 51, que recientemente le hemos dado lectura, que está dentro del título 3, que se refiere al ejercicio de la pretensión procesal. Ahí es ya cuando entramos en materia específica de lo que mueve o lo que motiva todo lo referente al proceso. Y ahí, pues, en ese artículo ya le dimos lectura y sabemos que ahí está el génesis del proceso. Vamos ahora al artículo 52, que se refiere a la provocación de la demanda. 53, litisconsorcio necesario. 54, litisconsorcio facultativo. 55, pluralidad de pretensiones contra la misma parte. 56, intervención voluntaria. 57, intervención a instancia de parte. 58, vinculación de terceros. 59, sucesión en el proceso. 60, sucesión al título particular en el derecho controvertido. Ya a partir del artículo 61 empezamos a conocer lo referente a los actos procesales y las gestiones de las partes. Es a causa de ello que en el artículo 62 en que encontramos los requisitos de las demás solicitudes. El 63 se refiere a copias. El 64 está dentro del capítulo referente a plazos y habilitación del tiempo. Y en su artículo 64 encontramos el carácter de los plazos y términos. 65, habilitación de tiempo. Luego, en el capítulo 3, lo referente a las notificaciones, la obligación de notificar, mecanismo de notificación, notificaciones por estrados, copia de actuaciones. En el 70, entrega de copias. 71, forma de notificaciones personales. 72, cédula de notificación. 73, notificación por exhorto, despacho o suplicatorio. 74, abstención de notificar por ausencia de muerte. Y el 75, referente al término para notificar. 76, recurso y razonamiento. 77, nulidad de las notificaciones. 78, facultad de darse por notificado. 79, el lugar para notificar. 80, notificaciones en los juzgados menores. Y ya en el capítulo 4 se refiere a exhortos, despachos y suplicatorios. En el artículo 81
comisión de diligencias, 82, razón de envío, 83, cumplimiento de la comisión, 84, impedimento del juez comisionado, 85, responsabilidades, 86, papel sellado, 87, omisión en el cumplimiento de las leyes fiscales, 88, reposición del papel sellado, y el título sexto se refiere a la asistencia judicial gratuita, el 89, a la declaratoria, 90, beneficios de la declaratoria, oposición, prueba y resolución, 93, cuerda separada, 94, pobreza notoria, 95, cese de los efectos de la declaratoria. Y a partir de ahí comenzamos con el libro segundo, que se refiere a procesos de conocimiento, y ahí empezamos a conocer el juicio ordinario, la preparación del juicio y las disposiciones en general. Lo que leímos con anterioridad en cuanto a los epígrafes, si ustedes recuerdan, está altamente vinculado con aquel curso que llevaron ustedes en cuanto a la teoría del proceso, que es donde vincularon el conocimiento que está plasmado en la ley del organismo judicial, a través de la cual también podemos conocer las dinámicas tribunalicias que existen. Ahora bien, permítanme un momento, voy a preparar otro material para compartir con ustedes, que es el que da el seguimiento para esta reunión, luego de que ya hicimos un breve resumen de lo acontecido en la reunión previa a la actual, que sabemos que fue antes del asueto de Semana Santa y que tiene una importancia bastante grande dentro de esta, prácticamente el inicio de nuestra fase 2, ¿verdad? Por ese asueto que hubo, pues era necesario hacer hoy un repaso de lo que vimos con anterioridad para entrar con fuerza, con toda la voluntad a esta fase 2, que como les repito, era necesario realizar ese ejercicio. Entonces, siempre dentro de la agenda, pues ya hicimos un breve repaso de la reunión anterior. También participó una compañera y dentro de ese repaso de la reunión anterior, les recalco, ¿verdad?, que había tarea para el día de ayer. Entonces, le pregunto a mi estimado Alfredo, ¿qué recuerda, mi estimado, en qué consistía el ejercicio o tarea que hubo la entrega para ayer? Lo escuchamos. Solo le voy a preguntar, mi estimado, ¿usted hizo la tarea? Yo me acuerdo que sí lo vi por ahí. Muy bien. ¿Y qué le pareció la idea? La tarea en sí, ¿le dejó conocimiento? Muy bien, excelente. Entonces vamos a comenzar gracias, mi estimado Alfredo, vamos a comenzar en este preciso momento a darle lectura a esas preguntas que son de gran importancia dentro de nuestra formación. Si bien es cierto, vamos a ir conociendo a detalle su contenido, es necesario que ya tengan ustedes una orientación antes de adentrarnos en esta temática, siempre dentro del marco del repaso, porque esos temas que vamos a abordar no son novedosos, no los vamos a conocer por primera vez, los hemos abordado en distintos cursos con anterioridad, tienen vinculación con el derecho penal, tienen vinculación obviamente con el derecho civil y muy importante dentro de nuestro curso de teoría del proceso, que ya hemos visto temáticas como las que están ante la vista de cada uno de nosotros. Entonces vamos a comenzar con darle lectura a cada una de esas preguntas que, como les repito, son importantes porque cuando usted se evalúe de su segundo examen parcial dentro de esta segunda fase, recordemos que no va a ser como se celebró el examen pasado, el primer examen parcial. Ahora lo que va a corresponder es el desarrollo de temas. De ahí la importancia que usted, pues, en primer término, lea su código, asimismo esté presente en clases para no perderse, pues, lo que se comparte. Así que número 1, ¿qué es el proceso cautelar?
2. ¿En qué consisten las medidas de garantía? 3. ¿En qué consisten las providencias de urgencia? 4. ¿Qué es el arraigo? 5. ¿Qué es la notación de la litis? 6. ¿Qué es el embargo? 7. ¿Qué es un secuestro? 8. ¿Qué es la intervención? 9. ¿Qué es una providencia de urgencias? 10. ¿Qué es la seguridad de las personas? 11. ¿En qué consisten los alimentos provisionales? 12. ¿Qué es una providencia de urgencias innominadas ante el perjuicio inminente o irreparable? 13. ¿En qué consisten las diligencias previas? 14. ¿En qué consisten las diligencias preparatorias o independientes? 15. ¿Qué es la conciliación? 16. ¿Qué significa el agotamiento de la vía gubernativa? 17. ¿A qué se refieren los términos posiciones y reconocimiento de documentos? 18. ¿En qué consiste la exhibición de documentos, bienes muebles y semovientes? 19. ¿Qué es el reconocimiento judicial? 20. ¿Qué es la declaración de testigos? 21. ¿Qué es el proceso de cognición? 22. ¿En qué consiste el estudio del proceso ordinario como proceso tipo? 23. ¿A qué se refiere la constitución de la relación jurídico-procesal? 24. ¿Qué es la demanda? 25. ¿Qué contenido y forma debe llevar la demanda? 26. ¿En qué consisten los efectos y defectos de la constitución de la relación jurídico-procesal? Entonces, ya le hemos dado lectura a esas preguntas que formaron parte de la tarea a entregar ayer. Entonces, ahora, deme un momento, por favor. Aquino López Jennifer Lisset, ¿está por acá? Sí, Lick, aquí estoy. Vaya, háganos favor, mi estimada, de compartirnos su tarea. Está bien, pero como mi pantalla. No, únicamente vaya dándole lectura a las respuestas de estas 26 preguntas. Ah, está bien, Lick. La pregunta número 1, ¿qué es el proceso cautelar? La encuentran en el artículo 516 de la Ley del Código Procesal Civil y Mercantil, que es para garantizar la seguridad de las personas, protegerlas de malos tratos o de actos reprobados por la ley, la moral o las buenas costumbres. Los jueces de la primera instancia decretarán de oficio o instancia de parte, según las circunstancias de cada caso, su traslado a un lugar donde libremente puedan manifestar su voluntad y gozar de los derechos que establece la ley. ¿Sigo, Lick? Sí, por ¿Hasta favor. qué pregunta? Ahí avanza la número 13. Muy bien. ¿En qué consisten las medidas de garantía? La encontramos en el capítulo 2, en el libro 5 del Código Procesal Civil y Mercantil. No sé si... Uy, me gusta. La número 3. ¿En qué consisten las providencias de urgencias? La encontramos en el artículo 530 y dice: quien tenga fundado motivo para temer que durante el tiempo necesario para hacer valer su derecho a través de los procesos, instituciones en este código, se haya tal derecho amenazado por un perjuicio inmediatamente e irreparable, puede pedir por escrito al juez las providencias de urgencia. La pregunta número 4 era: ¿qué es arraigo? Artículo 523, Código Procesal Civil y Mercantil. Arraigo: cuando hubiere temor de que se ausente u oculte la persona contra quien deba establecerse o se haya establecido una demanda. En la número 5, ¿qué es la anotación de litis? En el artículo 526 lo podemos encontrar. Se discuta la declaración, constitución, modificación o extinción de algún derecho real sobre inmuebles, podrá el actor pedir la anotación de la demanda de acuerdo con lo dispuesto en el Código Civil. La número 6, ¿qué es embargo? En el artículo 527 lo podemos encontrar. Embargo: podrá decretarse precautorio el embargo de bienes que alcance a cubrir el valor de lo de la demanda, intereses y costas. La número 7, que es un secuestro, la encontramos en el artículo 528.
Código Procesal Civil y Mercantil. El secuestro se cumplirá mediante el desapoderamiento de las cosas de mano del deudor para ser entregado en un depósito a un particular o a una institución legalmente reconocida. La número 8, ¿qué es intervención? La encontramos en el artículo 529. Intervención. Cuando las medidas de garantía recaigan sobre el establecimiento de propiedad de naturaleza comercial, industrial o agrícola, podrá decretarse intervención de los negocios. La número 9, ¿qué es providencias de urgencia? La encontramos en el artículo 530. Fuera de los casos regulados en los artículos anteriores y en otras disposiciones de este código sobre las medidas cautelares. La número 10, ¿qué es la seguridad de las personas? Se encuentra en el artículo 516. Para garantizar la seguridad de las personas, protegerlas de malos tratos o de actos reprobados por la ley, la moral o de las buenas costumbres, los jueces de primera instancia decretarán. La número 11, ¿en qué consisten los alimentos provisionales? La encontramos en el 213. Con base en los documentos acompañados a las demandas y mientras se ventila la obligación de dar alimentos, el juez ordenará, según las circunstancias que se den provisionalmente, fijando su monto en dinero sin perjuicio de la reducción si la persona de quien demande obtiene sentencia absoluta. La número 12. ¿Qué es una providencia de urgencia ignominadas ante perjuiciones inmediatamente o irreparables? La encontramos en el artículo 530. Quien tenga fundado motivo para temer que durante el tiempo necesario para hacer valer su derecho a través de los procesos instituidos en este código. El número 13, ¿en qué consisten las diligencias previas? La encontramos en el artículo 469. Las diligencias que aperturan se realizará con lo que concurran, si no puede compadecer todos los testigos, y el notario por muerte o por ausencia del lugar donde se sigan las diligencias. Bastará la manifestación de los que puedan estar presentes. Excelente, mi estimada. Y vean, ahí me percato de que hay compañeros que están tomando nota de las preguntas y vean, estas preguntas ya están contenidas en un documento que está en la plataforma. Entonces, no hay necesidad de tomar anotación de ellas, sino que buscar ese documento que, como les repito, está en la plataforma. Denme un segundo. Muy bien, entonces ya hemos visto las primeras 13 preguntas del ejercicio que quedó para el día de ayer. Y antes de avanzar, mi estimada compañerita Jennifer Aquino, ¿cómo se identifica usted con este ejercicio, con esta tarea? ¿Qué le pareció? ¿Aprendió algo? Sí, Lick, porque me puse a investigar en los códigos porque no me sabía muy bien y empecé con una pregunta, se fue desenlazando las demás, se encontraban, estaban aquí, estaban allá y tuve que leer toda la ley para poder saber dónde estaban las preguntas. Y como les repito, gracias, mi estimada Jenny, el objetivo es este, mis estimados, que conozcan su ley, que la dominen, que el objetivo no sea dejarla nuevecita o así blanca, pura, no, sino que la usen, que la marquen, que se relacionen ahí ustedes con esa ley. Es más, recordemos que a veces nuestro vocabulario legalmente o léxico jurídico no está extenso y hay palabras que no vamos a entender. Entonces, por interés personal, marquen inclusive esas palabras que sean desconocidas y busquen en el diccionario, de preferencia el diccionario de la Real Academia Española, que es el que nos refiere la ley del organismo judicial para el significado de esas palabras y con base en ello vayamos mejorando nuestra expresión. Así que vamos ahora, permítanme, voy a ver quién más hizo la tarea. Tengo aquí Aquino López, Jennifer Lisset, don Kevin Osvaldo no, don Oscar Augusto no, don Maas Alfredo sí, Marroquín Girón sí, Yancy Araceli ni viene, Orellana González Magdali sí, Reyes Zúñiga Irma Rosalía sí, hoy no anda por acá, Ruiz Rivas Jocelyn Janet no, Turcio Suchité María Alejandra no. Entonces le voy a pedir favor a mi estimada Magdali Orellana González que nos comparta el resto de las preguntas, mi estimada, por favor. Buenas tardes, Lick, con mucho gusto. La número 14, ¿en qué consisten las diligencias preparatorias o independientes? Son las que
están encaminadas a preparar un futuro proceso para la presentación de la demanda, para la preparación de la defensa o para el eficaz desarrollo del procedimiento. La número 15, que es la conciliación. La conciliación es un mecanismo alternativo de solución de conflictos a través del cual dos o más personas naturales o jurídicas de carácter privado o público, nacional o extranjera gestionan por sí mismas la solución de sus diferencias con la ayuda de un tercero neutral o calificado denominado conciliador. Número 16, que significa el agotamiento de la vía gubernativa. De manera general, conforme el artículo 63 del Código Contencioso Administrativo, la vía gubernativa se entiende agotada cuando contra los actos administrativos no procede ningún recurso. Número 17. ¿A qué se refiere los términos, posiciones y reconocimiento de documentos? Posiciones y exhibiciones de documentos. Bajo el título de posiciones se conoce la prueba anticipada que mediante un interrogatorio pretende obtener el futuro demandado su confesión sobre algunos hechos relativos a su personalidad, entendiéndose esta forma como la capacidad para ser parte procesal y de legitimación. ¿En qué consiste la exhibición de documentos, bienes, muebles y semovientes? En cuanto a la exhibición de muebles y semovientes, tiene por objeto fijar el requerido plazo para la exhibición de bienes, muebles o semovientes, bajo apercibimiento de decretarse secuestro o la fijación provisional de daños y perjuicios. Este último en caso de ocultación o destrucción. El trámite es de los incidentes y en la sustanciación del mismo debe probarse que los bienes se encuentran en poder del requerido. Disculpe, licenciada, ¿será que la compañera podría ir diciendo los artículos también, donde lo encontró? Para ir viendo si lo encontramos igual, porque hay unos que cambian, o yo lo encontré de otra forma, pues. Fíjese, mi estimada, que el objetivo de este ejercicio justamente es el reflexionar cómo es que lo hizo cada uno de los compañeros. En el caso de la compañera que hizo uso de la palabra antes de Magdali, pues ella iba indicando los artículos en los cuales, pues, a lo interno del Código Procesal Civil y Mercantil, encontró las definiciones acerca de lo que estamos ventilando. En este momento les voy a suplicar que dejemos a la compañera que avance. Si en dado caso tiene los artículos, mi estimada, compártalos. Pero es de reflexión básicamente este ejercicio, mi estimada Silvita, porque le aseguro que hay compañeros que solo buscaron la definición y no dieron cumplimiento a las instrucciones que les indiqué en el documento que está en la plataforma y que se los advertí a ustedes en cuanto a que era necesario consultar la ley y buscar los artículos en específico. Así que, mi estimada Magdalí, por favor, continúe, la escuchamos. Gracias, claro. Silvita. La número 18, ¿en qué consiste la exhibición de documentos? Esa ya la había dicho. La número 19, ¿qué es el reconocimiento judicial? Medio de prueba que consiste en el examen personal del juez que de algún lugar, objeto o persona, cuando para el esclarecimiento y apreciación de los hechos resulte necesario o conveniente y al que podrán comparecer la instancia de la parte interesada, personas técnicas o prácticas en la materia de peritos o testigos. En la número 20, que lo encontré en el artículo 104, declaración de testigos, podrá pedirse por la parte interesada en el concepto a que se refiere el artículo anterior o cuando la ley así lo disponga, que se reciba la declaración de testigos de muy avanzada edad, gravemente enfermos o próximos ausentes del país. La número 21, que es el proceso de cognición. Los procesos de cognición son aquellos que resuelven una controversia sometida voluntariamente que debe resolver el juez declarando a quien compete el derecho o la cosa litigiosa por las partes al órgano jurisdiccional y que se tramita sobre los hechos dudosos y derechos. La número 22,
¿En qué consiste el estudio del proceso ordinario como proceso tipo? El juicio ordinario normalmente es el procedimiento civil de más complejidad práctica y a la vez suele tener límite temporal en su trámite más elevado por la materia objeto de litigio como por razones de cuantía. La práctica jurídica necesaria para llevar con eficacia ese tipo de procesos suele requerir de cierta especialización, dada la complejidad que puede llevar o adquirir estos procesos. En el juicio ordinario lleva en su tramitación judicial unas pautas bastante sencillas de entender, las cuales pasaremos a resumir. En cualquier persona sepa cuál es el trámite judicial en el que se encuentra su procedimiento y en la práctica qué es lo que pueden suponer los trámites. En la número 23, ¿a qué se refiere la constitución de relación jurídico-procesal? Al hablar de la constitución de la relación procesal, se refiere al vínculo jurídico de origen legal que se establece según sea la materia entre demandante y demandado, o la existencia de esta relación otorgada a los litigantes. La número 24, que es la demanda. Una demanda es el acto jurídico procesal inicial ante un tribunal para que el demandante se pronuncie sobre las acciones que se explicaron. La número 25, en el artículo 106, contenido de la demanda. En la demanda se fijarán con claridad y precisión los hechos en que se funden las pruebas que van a rendirse los fundamentos de derechos y petición. La número 26, ¿en qué consisten los efectos y defectos de la constitución de la relación jurídico-procesal? Esta es la relación, es de carácter público y aparece desde que la persona ejercitando sus derechos de acción interpone una demanda solicitando se le atiendan las pretensiones contenidas ante ellas. Derechos subjetivos, es también autónoma en la medida que tiene vida propia y si bien debe tener correspondencia con la relación material preexistente, sin embargo es indispensable de ella, pues para ella la relación jurídico-procesal genera un proceso válido, deben cumplirse determinados presupuestos procesales. Excelente, mi estimada, le agradezco su participación y voy a poner ante su vista este documento desde el inicio que reza lo siguiente. Está el logo de Universidad Regional de Guatemala, Derecho Procesal Civil y Mercantil, el nombre de su servidora, luego actividad de aprendizaje número 1, instrucciones. A. Proceda a dar respuesta a las preguntas que se le plantea. B. Ubique en el Código Procesal Civil y Mercantil el número de los artículos que corresponda. Y ahí pues tenemos las primeras 15 preguntas en la página 1 y en la siguiente pues encontramos el resto. Así que dentro de este marco de repaso, le voy a pedir favor en este preciso momento a la compañera Silvia Verónica Marroquín Girón, que nos comparta, por favor, su tarea, las primeras 13 preguntas. Si puede activar su audio, por favor, para que la podamos escuchar, mi estimada Silvita. ¿Me escuchan, licenciada? ¿Me escuchan, licenciada? Disculpe. Así es, mi estimada, la escucho. Gracias. El proceso cautelar lo encontré regulado en el libro 5 del Código Procesal Civil y Mercantil, del artículo 516 al 537. Y esto está dirigido a la obtención de una medida de índole judicial que garantiza el futuro. Disculpe. Que garantiza el futuro ejercicio de un derecho o el cumplimiento de una obligación ajena. También se le denominan diligencias cautelares, providencias precautorias, providencias cautelares, medidas de garantía, procesos de aseguramiento.
y es a través del cual las personas pueden prevenir los riesgos que pueden lesionar su integridad física, su patrimonio, etcétera, como fin de asegurar las resultas de un proceso futuro. Su función es la prevención de consecuencias perjudiciales que posiblemente surgirán en el futuro. ¿En qué consisten las medidas de garantía? La pregunta 2, que están establecidos en el artículo 523 al 537 del Código Procesal Civil y Mercantil, y también lo encontramos en el artículo 1 de la Convención Interamericana sobre cumplimiento de medidas cautelares, que establece que las expresiones medidas cautelares o medidas de seguridad o medidas de garantía se consideran equivalentes cuando se utiliza para iniciar todo procedimiento o medio que tienda a garantizar las resultas o efectos de un proceso actual o futuro en cuanto a la seguridad de las personas o de los bienes o de las obligaciones de dar, hacer o no hacer una cosa específica en procesos de naturaleza civil, comercial, laboral y en procesos penales en cuanto a la reparación civil. ¿En qué consisten las providencias de urgencia? Las providencias de urgencias que según las circunstancias parezcan más idóneas para asegurar provisionalmente los efectos de la decisión de fondo. Nuestro ordenamiento civil adjetivo autoriza al juez a decretar aquellas medidas de garantía que según las circunstancias sean las más idóneas para resguardar el derecho del solicitante y que no sean las que se enumeran anteriormente. El juez puede decretar cualquier medida de garantía distinta a las señaladas, y también lo encontramos regulado en el artículo 530 del Código Procesal Civil y Mercantil. Quien tenga fundado motivo para temer que durante el tiempo necesario para hacer valer su derecho a través de los procesos instituidos en este código, se haya tal derecho amenazado por un perjuicio eminente e irreparable, puede pedir por escrito al juez las providencias de urgencia que según las circunstancias parezcan idóneas para asegurar provisionalmente los efectos de la decisión sobre el fondo. ¿Qué es arraigo? Es una medida precautoria, es decir, una forma de coerción temporal que le permite al órgano jurisdiccional mantener a una persona atada a un proceso judicial mientras resuelve lo pertinente, es decir, una forma de asegurar los resultados de un proceso. También esto está establecido en el artículo 523 del Código Procesal Civil y Mercantil de lo que es la arraigo. Yo puse lo que dice el artículo, ¿verdad? Me paso a la otra pregunta, que es la anotación de litis. Una anotación de litis o una anotación preventiva o anotación de demanda es una declaración judicial realizada en el registro de la propiedad como medida cautelar sobre bienes del demandado para informar a los posibles compradores que el bien es litigioso. Esto significa que existe un litigio donde el demandante pretende derechos sobre la propiedad, y lo encontramos regulado en el artículo 526, donde dice anotación de demanda. Cuando se discuta la declaración, constitución, modificación o extinción de algún derecho real sobre inmuebles, podrá el actor pedir la anotación de demanda de acuerdo a lo dispuesto en el Código Civil. Igualmente podrá pedirse la anotación de demanda sobre bienes muebles cuando existan organizados los registros respectivos. ¿Qué es el embargo? El embargo es una retención por orden judicial de un bien perteneciente a una persona para asegurar la satisfacción de una deuda, el pago de las costas judiciales o el pago de responsabilidad derivada de un delito. Lo encontramos regulado en el artículo 527 del Código Procesal Civil y Mercantil, donde dice que el embargo podrá decretarse precautoriamente de bienes que alcancen a cubrir el valor de lo demandado, intereses y costas, para cuyo efecto son aplicables los artículos establecidos en el proceso de ejecución. La pregunta 7, ¿qué es secuestro? Es la acción que realiza la autoridad judicial de retener una cosa o impedir su circulación o distribución. Solo podrá llevarse a cabo el secuestro de las publicaciones y otros medios de información en virtud de resolución judicial. Lo regula el artículo 528 del Código Procesal y Civil y Mercantil. La pregunta 9, ¿qué es la intervención? Son las características de un embargo. Esta medida puede limitar el poder de disposición sobre el producto o frutos que producen los establecimientos o propiedades de naturaleza comercial, industrial o agrícola a través de un depositario llamado interventor, que tiene la facultad de dirigir las operaciones del establecimiento. La finalidad de esta medida es que el objeto de evitar que los frutos puedan ser
La intervención trata de que no se interrumpan las actividades propias del establecimiento, evitar que se apropien de los frutos para con ello y logra garantizar la obligación contraída. Esta se encuentra regulada en el artículo 529 también del Código Procesal Civil y Mercantil. ¿Qué es una providencia de urgencia? Son aquellas que se decretan como medidas cautelares, cuando el objeto no se puede encuadrar en los casos regulados en las medidas cautelares que se expusieron anteriormente. Medidas de seguridad de personas como el arraigo, la anotación de demanda, el embargo, el secuestro, la intervención. Mediante las providencias de urgencia reguladas en nuestro ordenamiento legal, el juez puede dictar las providencias que considere adecuadas sin olvidar la finalidad de proteger el derecho del actor. Esto se encuentra regulado en el artículo 530 de providencias de urgencia. ¿Qué es la seguridad de las personas? El objeto de las medidas de seguridad de personas es lo que va a determinar la medida cautelar a aplicar cuando existen malos tratos. Para solicitar una medida de seguridad no es necesario el requisito de prestar garantía. Esto se encuentra regulado en el artículo 516 como norma general del Código Procesal Civil y Mercantil. Establece que para garantizar la seguridad de las personas, protegerlas de malos tratos o de actos reprobados por la ley, moral o las buenas costumbres, los jueces de primera instancia decretarán de oficio o de instancia de parte según las circunstancias de cada caso su traslado a un lugar donde libremente puedan manifestar su voluntad y gozar de los derechos que establece la ley. Los jueces menores pueden proceder en casos de urgencia dando cuenta inmediatamente al juez de primera instancia que corresponde con las diligencias que hubieran practicado. La pregunta 11, ¿en qué consisten los alimentos provisionales? Lo que encontramos establecido en el artículo 213, Código Procesal Civil y Mercantil, pensión provisional, con base en los documentos acompañados en la demanda y mientras se ventila la obligación de dar alimentos, el juez ordenará según las circunstancias que den provisionalmente, fijando su monto en dinero sin perjuicio de la restitución. Si la persona de quien se demanda obtiene sentencia absolutoria, no se acompañarán documentos justificativos de las posibilidades del demandado. El juez fijará prudencialmente la pensión alimenticia a que se refiere el párrafo anterior. Durante el proceso puede el juez variar el monto de la pensión o decidir que se dé en especie u otra forma. La pregunta 12, ¿qué es una providencia de urgencia inominada ante el perjurio inminente o irreparable? Se fundamenta en lo regulado en el artículo 530 del Código Procesal Civil y Mercantil y en materia tributaria, específicamente en los artículos 170 y 170 del Código Tributario. Y el artículo 530 del Código Procesal Civil y Mercantil, las providencias de urgencia establece que cuando se haya un derecho amenazado por perjuicio inminente o irreparable, puede pedir por escrito al juez las providencias de urgencia que según las circunstancias parezcan más idóneas para asegurar profesionalmente los efectos de la decisión sobre el fondo. Y la pregunta 13, ¿en qué consisten las diligencias previas? Son aquellas que pretenden evitar un conflicto e inclusive dar por vencido o por finalizado uno ya iniciado. En el Código Procesal Civil y Mercantil regula como diligencias con estas características la conciliación y la consignación. Artículo 97, que está la conciliación y la consignación están en el artículo 568 al 571 del Código Procesal Civil y Mercantil. Excelente, mi estimada, y una felicitación a cada uno de los compañeros que realizaron su ejercicio. Si por alguna razón usted pues no pudo realizar su ejercicio en el tiempo correspondiente, pues una invitación a que ya sin puntos, ¿verdad? Pero con el ánimo del aprendizaje, lo pueda usted realizar para obtener ese aprendizaje, obviamente. Acá en clase lo vamos a ir detallando posteriormente, pero ese proceso en que usted tiene un acercamiento con su ley también genera conocimientos, mis estimados. Así que a eso obedece este tipo de dinámicas que, como bien pueden ustedes observar, lleva por nombre la intencionalidad, ¿verdad? De que sea una actividad de aprendizaje. Denme un segundo, voy a compartirles otro material.
Y como ustedes pueden observar, pues es la actividad de aprendizaje número 2 que va con las instrucciones iguales a la actividad por entregar ayer, que se refiere a proceda a dar respuesta a las preguntas que se le plantean, ubique en el Código Procesal Civil y Mercantil el número de artículo al que corresponde. Y este, pues, es el documento que deben de entregar la próxima fecha, que está integrado por nada más y nada menos que 38 preguntas. Así que es necesario que de forma personal, no solo por salir del paso, ¿verdad? Usted haga, sino que lo haga con el objetivo de aprendizaje, que ese es su principal motor. Así que, mis estimados, para que tengan un momento para visitar la plataforma y conocer esos documentos para quienes no lo han hecho y para los que ya pues cumplieron con esa primera tarea, tengan unos minutos para descargar de pronto ese documento. Les voy a pedir favor de que concluyamos nuestra reunión en este preciso momento, no sin antes tomar la asistencia correspondiente. Así que, por favor, ubique su cámara de mejor forma, a modo que no se le mire solo la nariz. Así que, por favor, ahí, Jenny, procure que su carita se vea. Dígame. Perdone, fíjese que con el primer ejercicio, lo que yo hice, las primeras 15, las fundamenté y iba de acuerdo al Código Civil, al Código Procesal Civil y Mercantil. Pero después se me ocurrió la idea usar doctrina legal, pero creo que lo hice mitad bien y mitad mal. Y entonces, para como ampliar un poco el conocimiento, para no tener, ser así como que tácitamente solo lo del código, use este libro. Excelente, mi estimada. No logro apreciar el nombre, pero esa era la motivación, que ustedes investigaran y que obtuvieran, pues, mayor conocimiento. Excelente, mi estimada. La iniciativa está perfecta. Y muy puntualmente, ubicar dentro de su ley, ¿verdad? Dentro de su código, marcar esos artículos, porque, como les repito, la dinámica de examen para esta fase 2 no va a ser similar a la de la fase 1, va a ser desarrollo de temas, y para el efecto es necesario que usted maneje su ley, que usted conozca su ley, que usted sepa en qué artículos están situados, pues, los artículos que van a ser parte de estudio en esta fase. Así que, mis estimados, por favor, procuren que su carita hermosa y bella se vea en pantalla, y a la cuenta de 3 voy a proceder a la captura de pantalla. Así que a la 1, a las 2 y a las 3. Denme un momento, voy a ver que hayamos quedado bien. Excelente, mis estimados. Entonces, ahorita ya verifiqué la presencia de quienes están presentes.